10:35 de la mañana en Alerta en las 7 y el momento más difícil para mí en el programa. ¿Qué estábamos escuchando? Las canciones de Viajando a Mercurio. Bien, lo Perfecto. dije bien, vamos todavía. Cuando Cande me hace así, me siento realizado, ¿viste? La felicidad que acabas de mostrar. Sí, pero en serio, para mí esto es un desafío esto, chicos. Entiéndanme. Estamos hablando recién del contexto internacional que te pega en los mercados, en las inversiones, y queríamos hablar de otro tema, que son los medios de pago y la apertura de los medios de pago en Argentina, que en los últimos meses llegó al transporte, a la red de transporte público, con la apertura para pagar no solo con la SUBE, sino también con otros medios de pago. Pero también hay un montón de cuestiones que están pasando en ese universo, como los pagos bimonetarios, como las propinas digitales. Es decir, desde 2024 para acá es como que sucedieron un montón de nuevos eventos que están revolucionando la forma en la cual nosotros, los argentinos, pagamos. Para hablar de esto, tenemos en comunicación a Gonzalo Plesiti. Gonzalo es director de políticas públicas para la TAM en Mastercard. ¿Cómo andás, Gonzalo? Te saludan Leandro Dario y Agustín Jamelé. Muy buen día, tremenda sorpresa, porque ayer cuando recibí la invitación, voy a contar una pequeña infidencia, ya se empiezan a reír. Por favor. Me comentaron que íbamos a estar hablando de la segunda copa en importancia en Latinoamérica y el debut del Vélez de Guillermo. No, pero ¿quién dijo eso? Yo venía a proponer que vengamos a hablar de la Champions League de este lado del continente, que es la Copa Argentina, y como Boca de fila, pero está bien, cerramos en pagos digitales. Me parece muy bien. Es más interesante hablar de pagos que todo lo demás, ¿no? Me parece que es negocio para vos, no sé, pero bueno, como quieras. Yo te defiendo cualquier cosa. A eso me dedico. Gonzalo, me gustaría arrancar justamente por un tema tal vez que no es medios de pago, sino vos sos internacionalista, sos un colega, Exactamente. y en el mundo están pasando un montón de cosas. Te quería preguntar cómo la estás viendo, un mundo con mucho riesgo geopolítico, qué reflexión podés hacer de eso y después nos metemos en medios de pago. No, la realidad es que todavía es muy pronto después del anuncio de tarifas de Trump para entender justamente hacia dónde va a ir el mundo. Si han visto cómo han reaccionado los mercados internacionales, no ha sido positivo. Estamos yendo hacia un mundo mucho más cerrado. Cómo van a estar respondiendo países como China, la Unión Europea, justamente a las nuevas tarifas, es algo que está por verse, pero definitivamente el mundo cambió. El globalismo que nosotros veníamos viendo es algo que está en discusión, con la particularidad de Argentina y la relación que pueda llegar a haber con los Estados Unidos o no, pero el mundo cambió. Y me Interesante. parece que eso va a traer desafíos. Interesante esa mirada. Y Gonzalo, vos trabajás en Mastercard, que es una empresa internacional de medios de pago, de tarjetas, muy importante en todo el globo. Y bueno, en Argentina decíamos, están pasando muchas cosas, como esto de la apertura de medios de pago en el transporte. Te quería preguntar, hasta ahora, cómo está evolucionando eso. Ya se puede pagar en el subte, en algunas líneas de colectivo en el AMBA, en el metro tranvía también de Mendoza. ¿Qué estás viendo? ¿Qué rescatás de eso y qué desafíos todavía hay por delante? Hay algo que siempre digo yo cuando empiezo a hablar de esto y a mí me da mucha alegría poder hablar justamente de apertura de medios de pago en el transporte, porque en cierta medida era una deuda pendiente que tenía el sistema de pago para con la sociedad. Durante mucho tiempo nos acostumbramos a pagar con un solo medio de pagos, la SUBE, que tenía un montón de cuestiones positivas, pero la realidad es que en el mundo, Mastercard opera en 200 países, en 150 lanzamos soluciones de transporte. En el mundo justamente a lo que se apunta es a que puedan competir los distintos medios de pago de manera ágil, simple y segura. Y me parece que en cierta medida ese famoso 3 de diciembre, donde sale Metrotranvía primero y luego el subte de la ciudad de Buenos Aires, se empieza a cumplir esa promesa. La verdad es que hay un año, en el sistema de pago hay un año de trabajo anterior, y hoy ya empezamos a ver cómo los frutos de esa competencia que existió en ese primer momento con el lanzamiento del subte en la ciudad de Buenos Aires se empieza a replicar en otros medios de transporte, en otros medios de pago. Esta semana tuvimos anuncio de otro procesador, Banco Nación con Nación Servicios, anunciando que 8 nuevas líneas de colectivo en el AMBA entendido como Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense, sí van a estar listas a partir de esta semana. Todo el transporte público en la ciudad de Mendoza, transporte público en Rafaela, en Río Cuarto, y la realidad es que esperamos que esto crezca muchísimo más. En cuanto a eso, es en cuanto, si querés, hacia dónde va a ir la apertura de transporte.
En cuanto a la demanda, la verdad es que son números públicos. Estamos viendo un crecimiento muy importante de la demanda. El consumidor eligiendo pagos con tarjetas por las externalidades que tiene justamente el pago con tarjetas. Ya el primer mes, diciembre, pensemos que fiestas, vacaciones, en el subte hay menos movimiento, vimos 2 millones de transacciones como sistema de pago, y eso representa el 10% más o menos de lo que es el movimiento mensual en subte, y eso ha ido creciendo hasta marzo de manera ininterrumpida, con lo cual estamos viendo que más allá de los incentivos que hemos generado del sistema de pago, hay una demanda de los consumidores muy pero muy clara y un crecimiento que se va acentuando. Con la apertura de nuevos medios de transporte eso se va a acelerar definitivamente. Gonzalo, ¿cómo estás? Buen día, gracias por estar con nosotros. Después hablamos un poco de fútbol también para cerrar, pero antes de eso, quería preguntarte por las particularidades de Argentina, porque lo que se está viendo es un proceso muy rápido, ¿no? En diciembre tuvimos subte, ahora ya tenemos líneas de colectivo y en los próximos meses, por lo que sé, se va a expandir a la mayoría, ¿no? Ahora creo que, no sé si llegan a 10 o estamos como en eso, pero la idea sería que sean todas básicamente, en un proceso muy rápido, y en otras ciudades del mundo lo que se ve es que quizás es un medio en particular, digo, como otro tipo de temporalidad. En Argentina lo que se ve es una expansión muy rápida. ¿Qué ventajas tiene eso y qué desafíos también para ustedes? Bueno, de hecho es algo que les dije cuando empezamos a charlar, esta situación de Mastercard lanzó estos sistemas en 150 ciudades del mundo. Pensemos la cantidad de ciudades que ya se lanzaron en la Argentina y hacia dónde se va. Hay 200 municipios en la República Argentina, un poco más, 260 municipios en la República Argentina, y la realidad es que la velocidad para el lanzamiento está siendo muy, pero muy rápida. Tiene externalidades positivas, y es que justamente la gente se acostumbra mucho más rápido a pagar con tarjetas, tanto contactless como a través de billeteras NFC, Google Pay, Apple Pay, modo mercado pago más locales, pero tiene desafíos concretos. Cómo se desarrolla de una manera ordenada, que el consumidor entienda justamente en qué líneas aplica, en qué líneas no aplica, es parte justamente del desafío. También es verdad que es parte de un proceso que se impulsa desde el propio gobierno nacional de desregulación en cierta medida y liberalización para que haya mayor competencia, y lo que estamos viendo es eso, son distintos actores, procesadores compitiendo para llegar lo más rápido posible, y por eso vemos esto que es acelerado y es muy particular de Argentina. Yo no lo he visto en otros países de la región, la verdad. Y es como vos decís, es un medio de transporte o un medio de pago dentro de una ciudad. Acá estamos yendo por todo, es agresivo, es desafiante. Gonzalo, la experiencia de pagar con tarjeta, contactless o NFC en el subte, la verdad que la experiencia es fenomenal porque es muy cómodo, es muy fácil, es muy sencillo. Pero yo estaba contando hace un rato de que vi una fricción, por lo menos en el subte de la ciudad de Buenos Aires, que hay estaciones que tienen un solo molinete que las acepta y que cada 2 por 3 en algunas estaciones se rompe ese molinete o no se puede pagar en ese momento cuando querés hacer el viaje. Y ahí hay tensión porque no podés pagar, no te deja pasar el empleado, hay discusiones, Emova todavía no puso más molinetes. ¿Cómo se destraba eso para que justamente no tenga fricción el pasajero que quiere pagar y viajar y trabajar? 100%, 100%. De hecho, esto es algo que lo tenemos muy calculado. El periodo de latencia a la hora de hacer un pago en transporte con tarjetas es menor a un segundo. Eso quiere decir, solamente para simplificar, que es más rápido que pagar con una SUBE. Eso es un hecho. El subte de la ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de que hoy conviven en mundos separados, el mundo tarjetas y el mundo, si se quiere, sube, ¿sí? Justamente en el lanzamiento que va a ser, que se lanzó esta semana, van a empezar a convivir. Yo creo que al final del día, dentro de un mismo molinete, yo creo que al final del día lo que va a terminar sucediendo es que en este periodo de transición entre el lanzamiento y que madure justamente el ecosistema y estas soluciones, vamos a tener esas fricciones, pero en la medida de que eso empiece a evolucionar, van a tender a confluir. Vos vas a tener en un solo molinete absolutamente todas las opciones, que es lo lógico. Digo, cuando a nosotros nos van a escuchar desde el sistema de pagos hablar de interoperabilidad. Y interoperabilidad es eso, cómo removemos barreras para que el usuario pueda elegir libremente y no tenga que ir a un molinete, a otro. Por lo pronto, la solución de corto plazo fue sumar molinetes. De hecho, se han sumado desde diciembre en el lanzamiento a enero
20% más de molinetes que aceptan pagos con tarjeta por la demanda, porque muchas veces vos veías, y esto te pasa mucho cuando vas al subte, veías la cola llena de gente tratando de pagar con tarjeta y los molinetes de SUBE vacíos. Eso es un poco lo que se está tratando de acelerar. La autoridad de transporte tiene y los concesionarios tienen cierta responsabilidad en poder desarrollar eso, pero me parece seguir solucionando con el tiempo. Y Gonzalo, como si abrir al transporte fuese poco, también en el medio viene bimonetarismo, ¿no? De también poder pagar, en este caso por ahora, con tarjetas de débito en dólares, ¿no? Hacia un comercio directamente que se transfieran los dólares. Muy reciente, sé que es un proceso de adopción complejo, de hecho el caso más cercano es Uruguay, entiendo que tampoco es que en Uruguay es masivo su uso, pero está disponible. ¿Qué ventajas ven ahí o cómo viene por ahora esa adopción? Lo primero que tengo para decir es que el 2024 en el sistema de pago fue ultra desafiante. Vos pensás todos los desarrollos que se tuvieron que hacer en solo un año para habilitar nuevos flujos, transporte, propinas, bimonetarismo, etcétera, etcétera, etcétera. Podría dar mil ejemplos más. Justamente han llevado a trabajar muchísimo y en que estén muchas de estas soluciones que están lanzadas estén en una etapa inicial. El bimonetarismo yo creo que es un ejemplo, es verdad. No hay muchos ejemplos en el mundo de sistemas de pago que a nivel local acepten dos tipos de moneda, para ser completamente honesto. Nosotros tenemos la particularidad y la suerte de que justo del otro lado del río tenemos un país que lo ha desarrollado y que en muchos casos los actores del sistema de pagos en Argentina son los mismos que en Uruguay. Eso ha llevado a acelerar muchísimo el proceso de construcción del riel, porque al final del día lo que se tuvo que construir es una nueva infraestructura de pago a partir de un pedido del regulador de promover justamente esa libertad en el usuario de poder elegir. En Uruguay pasa algo muy, pero muy simple y es que tiene nichos de consumo muy particulares que están relacionados con real estate, inmobiliario, venta de automóviles, electrodomésticos y turismo. Como esos son los nichos naturales. ¿Por qué? Porque tienen un costo muy alto en dólares directo. En Argentina se ha pensado en etapas justamente este desarrollo, más allá de ofrecérselo a todo el mundo, pero hay una evolución natural. Los comercios han tenido que, muchos de los comercios que se han empezado a sumar, han tenido que ajustar su estructura de costos, contable, tributaria, a una nueva moneda. Y eso no es fácil, eso no sucede un día del otro. No es una cuestión de aprobar una norma o lanzar un producto para que suceda. Pero sí ya empezamos a ver cierta atracción, sobre todo en turismo. En la última semana han lanzado ciertas grandes plataformas Despegar al Mundo, aceptación de pagos en dólares con débito. Esperamos que se puedan sumar el resto de las credenciales, prepago, crédito. En algún momento hay ciertos desafíos de implementación y regulatorios que deberían ser solucionadas. Y después la realidad de este flujo es que le queremos dar libertad al consumidor de que pueda elegir pagar con lo que quiera pagar. Si decide que el dólar es una moneda de consumo, perfecto, y si decide que es una moneda de ahorro y reserva de valor, que siga utilizando el riel de pesos, pasa por dar más opciones a los usuarios. Gonzalo, última pregunta. ¿Cuánto falta a vos que trabajás en una empresa global para que acá en Argentina paguemos con la mano, con la cara o con el iris? Es una buena pregunta. Hay una pelea que vengo dando hace tiempo, ¿no? Hace tiempo, digo, en Argentina hasta el año pasado había una norma que obligaba a los comercios a que te manipulen el plástico y te pidan el DNI. Sigue existiendo, tiene 28 años, es la ley de tarjetas de crédito y dentro de uno de sus artículos promovía eso. Imagínate que ir hacia el pago con iris, ir hacia el pago con la mano, que ya sucede en países como Uruguay, por ejemplo, por dar ejemplos, es difícil. Hemos empezado a desandar el camino de mejorar la experiencia de pagos contactless en Argentina, justamente bajo la premisa de que sea rápido, simple y seguro. El gobierno se ha sumado a esa agenda, ha emitido normas para mejorar eso, pero la realidad es que, por ejemplo, hoy en Argentina el comercio está obligado a pedirte el DNI. Entonces, ¿cuánto falta? Depende de cambios regulatorios que se traduzcan después en cambios de mercado para poder traer esa tecnología. Traer y que no la puedan utilizar sería una lástima. Entonces, yo diría que a mediano plazo es algo que podría suceder. La tecnología va más rápido de lo que va la regulación. Esperemos que eso pueda acompañar. Estamos hablando con Gonzalo Plesiti, es director de políticas públicas de Mastercard, internacionalista, fueguino, hincha de Boca. Bueno,
no puede tener todas a favor, ¿no? Una sola cosa antes de meterme con Boca, que de la misma manera que con Jonathan dije de Twitter, a Gonzalo en LinkedIn tiene artículos muy interesantes escritos por él sobre tema tributario, de cómo eso va a ayudar a mejorar los medios de pago. Así que lo buscan en LinkedIn y encuentran, realmente es muy interesante como el próximo pago que sigue, el paso de generar incentivos del Estado para que los medios de pago crezcan y crezca la recaudación, ¿no? Porque evita también un montón de cuestiones de pagos en negro. Dicho eso, nada, me imagino que Gonzalo muy contento de volver a ver a los mellizos en la Copa Libertadores. No podés decir eso. ¿Por qué no? Dijo él que Es el dolor más grande que tengo en este preciso momento. Quiero mandarle un saludo a varios colegas del grupo Esto es Boca, donde nos peleamos entre Anti y Pro Guillermo. Es el dolor más grande que tengo. Y aparte un club como Vélez, nada, están Guillermo, su hermano, tal vez la familia, viéndolo en la calle. No sé si hay mucha más gente. De hecho, es un placer poder saludar Está al Agustín hincha más también. reconocido de Vélez que yo conozco. Una figura. No sé por qué lo hice. El miércoles la cancha estaba repleta viendo un triunfo de Guillermo en Copa Libertadores, ¿no? Porque el último me parece que no ganó. Ya no más. ¿Vos te acordás del último? No el ganó. último sí, me acuerdo. Lo perdió. En Europa se jugó, ¿no? En Europa se jugó, sí. claro, sí. Así que... Así tratan a todos los invitados. Gonzalo, te mando un abrazo. Perdón, que tengas... Gracias. Lo importante es que no pudo con la Ogroneta el domingo. Tenés una hincha de Newell del otro lado, encima. Hice un pequeño research, hay un hincha de River y otro de Newell's. Yo sabía que jugaba completamente de visitante, así que nada. Sacaste un valioso empate, igual. Sacaste un valioso empate, la verdad que mucha información, la verdad que nos dio mucho, así que la verdad que estuvo bien, se defendió bien. Gonzalo, te mando un abrazo, que tengas buen fin de semana y gracias por estar acá. Muchas gracias. Un abrazo. Chau. Bueno, interesante la mirada de medios de pago. Vamos a empezar a pagar con cualquier medio de pago en el transporte. Ya es una buena noticia, lo podés hacer en el subte, en algunas líneas de colectivo, pero esto se masifica y seguramente este año lo vas a poder hacer en toda la red pública. Y en mayo se suma QR. En mayo 12 de mayo. 12 de mayo se habilita para pagar con QR. Vamos a ver ahí, porque me parece que el sistema tiene un poco más de fricciones que con tarjeta, pero realmente el que lo haya utilizado en el subte o en el colectivo es muchísimo más rápido. Hay un video que tengo que es una persona pagando con sube en el colectivo y otra atrás pagando con la tarjeta de crédito y realmente se tarda muchísimo menos. Vamos a un breve tema de música y enseguida venimos con el final de Alerta en la City. Quédate ahí.